México todavía no independiente, 1814. La Constitución de Apatzingán establece la misma idea. Ya desde allí tenemos nosotros la noción de que los derechos humanos están en cada individuo y que el legislador debe crear las garantías para salvaguardar estas potestades, estas prerrogativas. Y eso lo sostendrá su servidor de aquí hasta que Tlaloc me permite estar en este mundo. No voy a cambiar. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se conectaron el día de hoy para escuchar esta interesante sesión. Eh, ¿Me escuchan bien o está inestable? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, Presidenta. Estamos bien, Muy presidenta. amable, muchas gracias, muchas gracias. Bien, antes de dar inicio a esta gran sesión que tenemos el día de hoy, me voy a permitir dar dos anuncios institucionales respecto. El primer anuncio es que en breve, el día de mañana, circularemos la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria para llevar a cabo la aprobación y análisis del Código de Ética de nuestro colegio. Entonces, el día de mañana recibirán ustedes esta convocatoria. Esperamos que todos y cada uno de ustedes se conecten, porque es muy importante analizar este documento normativo que va a regir nuestro actuar ético como abogados. El segundo anuncio es que estamos trabajando fuertemente en la conceptualización e integración de la página web de nuestro colegio, así que esperamos que pronto llevemos a cabo el lanzamiento de esta gran página web que hemos estado construyendo con el apoyo y el entusiasmo de todos y cada uno de ustedes. Para ello les quiero comentar que estamos preparando un video que va a quedar inserto dentro de la página web y buscaremos a algunos de ustedes para que participen en este video. Así que pronto los vamos a buscar para, para que nos apoyen con su participación. Muy bien, entonces, dicho lo anterior, agradezco mucho la paciencia del doctor Alberto del Castillo del Valle, quien ha estado con nosotros aguardando, y también el día de hoy pues tenemos casa llena, tenemos mucha gente que quiere escucharlo, doctor. Eh, Le voy a permitir a mi querida Miriam Karina Constantino Castro que me haga favor de presentar al doctor Alberto del Castillo del Valle, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, presidenta, con todo gusto. Secundo tus palabras y doy la bienvenida a este colegio al doctor Alberto del Castillo del Valle. Es un honor escucharlo, doctor. Además de todo, gran amigo. Me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Alberto del Castillo del Valle es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 1987. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, generación 2003. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 2013 y doctor en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia 2020. Doctor honoris causa por el Centro Universitario Columbia 2022. Es un amante profesor de nuestra querida UNAM, de la Facultad de Derecho, de Estudios Superiores Aragón y Estudios Superiores Acatlán. Del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Centro Universitario Columbia. También es rector honorario del Centro Universitario
de Allende, Tula de Allende, estado de Hidalgo, y él es muy modesto y pone aquí en su ficha curricular que tiene algunas publicaciones. He tenido el gusto de leerlas y las tengo aquí en la mano. Entre algunos títulos es La función jurisdiccional federal en México, Bases de la argumentación jurídica en el juicio de amparo, Cómo se tramita un juicio de amparo penal directo o indirecto, Derechos humanos, su protección sustantiva y adjetiva en México y en el sistema interamericano. Sin más, para no tomar más tiempo de esta plática, es un honor para nosotros recibirlo, doctor, y si nuestra presidenta no dispone algo más, daremos el uso de la palabra y el podium es de usted. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden hacer uso del chat para sus preguntas y es un placer tenerlos a todos. Bienvenidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Nada más que hizo la referencia. Si la presidenta no tiene algo antes, pues no ha contestado ahí. No, adelante, por favor, doctor. Qué amable, gracias. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por esta invitación para estar esta tarde participando con ustedes en este instituto, una asociación de abogados que demuestra parte de la obligación que tienen los gremios, las agrupaciones, las asociaciones, que es difundir la cultura jurídica. Y en esas condiciones su servidor pues ha aceptado gustoso la invitación que se ha hecho por mi querida Miriam Constantino en nombre del colegio para estar hablando sobre este tema, derechos humanos, su protección sustantiva y adjetiva. ¿Qué es esto en realidad? Esto es parte de lo que México ha aportado al mundo, de lo que México le ha dado al mundo a través de su tradición jurídico-normativa, a través precisamente de lo que su servidor denomina la dogmática jurídico-constitucional mexicana en materia de derechos humanos, garantías y amparo. Hay que hacer una aclaración siguiendo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Su servidor hablaba de una tradición jurídico-constitucional mexicana. Sin embargo, hace 2 años y medio presencié y escuché una interesante conferencia de Zaffaroni en la bella Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una conferencia a la que, confieso, como he dicho varias veces, asistí no de muy buena gana. ¿Por qué? Porque la conferencia se intituló La dogmática penal alemana. Y a mí qué me interesa lo penal, yo soy penalista, salvo porque doy pena, pero no porque sea un conocedor del derecho penal. Y resulta que el primer beneficiado de esa plática, de ese argentino chamaco que tiene nada más 49 doctorados honoris causa otorgados en el mundo, no de aquellos que se compran, sino de aquellos que se reciben, porque hay honor en la causa de conceder, ¿no? Pues el primer beneficiado fue su servidor, porque Zaffaroni empezó su plática diciendo, palabras más, palabras menos, la dogmática penal alemana es de Alemania. Y yo para mis adentros, pues sí, ya lo sé, si no lo diría alemán. No, espérame, dijo Zaffaroni, en buen mexicano, espérame. Es de Alemania porque atiende a las necesidades de Alemania. ¿Creen ustedes su dogmática penal mexicana? Ah, caray.
Sí, atiendan a los problemas de México y entonces creen su propia dogmática penal. Y dije, ah, caray, esto como que cambiándole tantito me queda, pero perfecto, porque siempre he criticado que se tienen que tomar instituciones de otros países para traerlas a México. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacer las instituciones mexicanas? Y me gustó, me fascinó y dije, le voy a cambiar a mi expresión tradición jurídico-constitucional mexicana a dogmática constitucional mexicana en materia de derechos humanos, garantías y amparo. Releyendo a un gran jurista mexicano del siglo XIX, José María del Castillo Velasco, me topé con unas palabras fenomenales. ¿Por qué tengo que tomar de Estados Unidos de América situaciones para traerlas a México? La experiencia y la razón mexicana son suficientes para crear nuestro derecho nacional. Y dije, pues esto es fenomenal, lo dijo del Castillo Velasco hace más de 150 años. Genial, extraordinario. Y desde entonces, pues sigo yo manteniendo mi postura y no la voy a cambiar en este rubro de derechos humanos, garantías y amparo. ¿Y por qué no la voy a cambiar? Porque no voy a dejar lo mexicano para traer algo de Europa, de las universidades europeas, de esas universidades que no siguen a sus constituciones, porque no voy a aceptar nunca jamás, nunca lo aceptaré, que mis derechos humanos me los otorgó Tlaloc, mi Señor. Nunca jamás diré que lo que hay en la Constitución son derechos humanos, nunca. ¿Por qué? Porque es una mentira. Los derechos humanos están en la Constitución, pero en la Constitución física de cada uno de nosotros. El gobierno del Estado, después de reconocer la existencia de estos derechos, los protege en la norma jurídica. Así lo dice el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración temporal. Así lo dijo la Constitución mexicana de 1857. Así lo dice el Acta Constitutiva de Reformas de 1847, un documento constitucional de gran trascendencia para mi sistema jurídico. Así lo dijo el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824. Un poquito más para atrás, el Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, ese, el de Iturbide, sí, pero era México independiente. Y dijo que lo que tiene que hacer el gobierno es garantir los derechos de los gobernados. Y me voy más para atrás. México todavía no independiente. 1814, la Constitución de Apatzingán establece la misma idea. Ya desde allí tenemos nosotros la noción de que los derechos humanos están en cada individuo y que el legislador debe crear las garantías para salvaguardar estas potestades, estas prerrogativas. Y eso lo sostendrá su servidor
de aquí hasta que Tlaloc me permite estar en este mundo. No voy a cambiar. ¿Por qué? Porque nunca aceptaré lo que dice Arturo, o lo que dice Edgar, o lo que dice Miguel. Ellos, que los derechos humanos a ellos se los da la Constitución, sí, pero a mí no. A ellos sí. Si un desgobierno modificase la Constitución y excluyera, como mató al Poder Judicial de la Federación, excluyera las garantías, a ellos les quitarán los derechos humanos, pero a mí no. Mis derechos humanos están en mí y se van conmigo, como dijo don José Alfredo Jiménez, se van conmigo hasta la muerte. Bueno, salí de viaje. ¿A dónde fuiste? A América del Sur, a Europa, a África, a Asia, a Oceanía, a donde sea. Y me llevé mis derechos humanos. Cuando el avión, el barco, el tren o mi caminar traspasaron las fronteras de México, no sufrí una transformación. Ay, caray, perdí derechos humanos, pero para nada. Esos derechos están en mí y se van conmigo a donde yo vaya. Lo que tal vez no encuentre allá o acullá o más allá serán las garantías. Pero el derecho humano está en mí. El derecho humano nunca, nunca lo voy a dejar de tener, salvo que alguien cometa un delito o haya un acto de autoridad arbitrario lejano a la legalidad, merced al cual se me afecte en una de estas prerrogativas. Ahora bien, sostuve hace un momento, sostuve que no voy a aceptar lo que dicen en las universidades de Europa. Y digo las universidades porque sus constituciones, la constitución de cada estado europeo, acepta que lo que hay en ellas, en esas constituciones, son garantías. Hablan de garantías, no de derechos humanos. Bueno, hablan de derechos humanos en la medida en que haya un medio jurídico de protección de los mismos en su constitución. Y por eso menos les creo a las universidades de más allá del Atlántico. Me quedo con aquella que hoy doña Miriam ha dicho, a la que amo, la que me ha albergado por más de 50 años. Claro, hace 50 años estaba traspasando las puertas de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, plantel Pedro de Alba. Y desde entonces soy universitario de corazón, de sangre, de alma, de espíritu, por mi raza no de espíritu. Fíjense ustedes que 50 años en la universidad han dado pauta para que ella ya me tenga como un bien inventariado. Pues, ¿cómo no voy a amar a la universidad? Pero en fin, allá en Europa engañan a la juventud. Les dicen que lo que hay en la Constitución son derechos humanos. Y están equivocados. Sus constituciones hablan de garantías, no de derechos humanos. El derecho del cual hago referencia en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón
se intitula Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, vamos a hablar de derechos humanos y de paso, de la protección a esos derechos, de la protección sustantiva y de la protección adjetiva de esos derechos. Pero no es porque los derechos estén en la norma. Ya se les pasó su puntada aquella de hablar de derechos humanos y derechos fundamentales, con esa locura que trajeron de Alemania de decir que son derechos fundamentales los que están en la Constitución. ¿Por qué es la ley fundamental? Pues qué fundamental sandez, porque no es por eso que sean fundamentales los derechos humanos. ¿Qué acaso, si me voy al Código Penal, donde se protege la vida frente a los demás, el Código Penal es un derecho secundario? ¿El derecho a la vida es un derecho de segunda mano? Es primordial para el ser humano. Y por cierto, ya me acordé, y el derecho a la vida no está garantido por mi Constitución. Por ahí me sacaron una locura de esas de los que no sé qué cosa, no tengo comezón, sino de aquellos que no sé qué hacen con sus fosas nasales y un polvo blanco introducen y me dicen, lo que pasa es que es un bloque constitucional y está en la Convención Americana. No me digas salvajadas, porque tú dices que lo que está en la Convención es un derecho humano y es derecho fundamental si está en la Constitución. Bueno, ante esta crítica y ante otra que también ya les hice, no me puedes decir que hay una diferencia porque es la misma figura jurídica, es la misma prerrogativa, la vida o la libertad de tránsito o la libertad de expresión o la libertad de reunión o la igualdad humana, etcétera, es la misma. No me puedes decir que es fundamental si está en la Constitución y es humano si está en el tratado. Ya se les despejó la mente, ya no dicen esa tontería. Pero hasta hace poco tiempo todavía se aventaban esa pregunta. Entonces, pues yo no voy a cambiar, voy a seguir siendo el mismo, el que habla de derechos humanos en mi Constitución física, de garantías en la norma jurídica y de una protección adjetiva a las garantías indirectamente a los derechos humanos, que es lo que está inserto en la esencia del juicio de amparo, de la justicia electoral, también de la justicia administrativa. ¿Por qué trajiste ahora a colación la justicia administrativa? Pues porque protege derechos humanos. Indirectamente. ¿Y qué pasa? ¿Me puedes decir qué pasa con los juicios ordinarios? Protegen derechos humanos en las relaciones entre gobernados. Explicaré en este punto. Los derechos humanos son prerrogativas de las cuales gozamos todos los individuos. Cuando los derechos humanos son derechos nacidos en sociedad, no los naturales como la vida, como la libertad de tránsito, como la libertad que estoy ejerciendo en este momento, la libertad de expresión, como la libertad que tenemos en este momento ejercida ustedes y yo de una manera muy siglo XXI, pero que es la misma libertad de antaño, cambiada la forma de su ejercicio, la libertad de reunión, la posibilidad que tenemos de concluir en un determinado momento en un lugar específico para un fin concreto y cumplida la misión. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Bueno, pues estos derechos son míos.
no los puedo compartir con la persona moral. Pero otros derechos, los derechos nacidos en sociedad, y no todos, algunos derechos nacidos en sociedad, sí pueden ser gozados por las personas morales o jurídico-colectivas. Tenemos el caso de, de la hermana en la libertad de reunión. Hermana nada más en el sentido que están en el mismo precepto constitucional, porque son dos derechos distintos. Uno es la reunión, la posibilidad que tenemos todos de estar en un lugar específico, una hora determinada, para un fin concreto, y cumplido este desaparece la reunión. Y otro es el derecho de asociación, que implica la reunión de ciertas condiciones para crear una persona moral o jurídico colectiva. Cuidado. Dos o más personas correctamente acuden ante un corredor público para constituir una sociedad anónima. ¿Por qué ante un corredor público? Porque es derecho mercantil. No es civil, por lo tanto no le compete a los notarios. Un pequeño paréntesis: si un día tiene un problema jurídico en contra de una persona moral llamada sociedad anónima constituida ante un notario público, pues promuevan ustedes una defensa diciendo que esa sociedad anónima es nula, es inexistente, porque no fue constituida ante el corredor. Busquen dónde está la atribución del notario público para conformar una sociedad anónima. No existe. Pero regresemos al tema. El derecho de asociación implica la creación de una persona moral, con personalidad jurídica, patrimonio propio, una vida distinta a la de los socios que tal vez ni se conozcan entre sí, que es pues, muy frecuentemente dado esto. El caso de su servidor. Soy asociado, pertenezco a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, una agrupación de profesores de la Universidad Nacional que entre nosotros ni nos conocemos, que ella tiene su domicilio en la Avenida Ciudad Universitaria 301. Allí despacha, y yo estoy hasta Tepeyac Insurgentes. Y aquí no está esa asociación. Bueno, está en el sentido en que una sociedad, sí, pero es una persona jurídica distinta a mí, será asociado, pero no está ella. Ella tiene su personalidad jurídica, su patrimonio. Y por cierto, estas personas morales están constituidas por personas físicas. Pero puede ser que una persona moral con otra persona moral cree una tercera persona moral. Verbigracia. Un ejido y una comunidad agraria pueden crear una sociedad de producción rural. Bueno, este es un derecho nacido en sociedad que puede ser ejercido por las personas físicas y también por las personas morales. Por tanto, cuando se me pregunta qué son los derechos humanos, contesto: son las prerrogativas de que es titular la persona, física o moral, esta
en la medida en que su capacidad le permite ejercer esa prerrogativa, que le permiten desenvolverse plenamente en su devenir cotidiano. Cuidado. A este ser humano nunca le van a oír decir: los derechos humanos son los derechos del ser humano. No estoy diciendo nada. Pero si les digo que el derecho humano es una prerrogativa de la cual gozamos las personas físicas y en la medida de su capacidad morales para su desarrollo y desenvolvimiento pleno, ya le estoy diciendo algo sensato. Y esas prerrogativas las hacemos valer frente a todo. Gobernantes y gobernados. Está bien, lo cambio. Gobernados y gobernantes. Primero, se legisló la relación entre gobernados y ya después con los gobernantes. Primero, Hammurabi dijo: si afecta la integridad física de una persona, te afectaré tu integridad física. Nace el famoso principio del derecho penal: no hay delito, pero no hay pena sin delito, no hay delito sin ley. Bueno, creen la ley y establezcan cuál es la conducta típica y ya después la pena, con la pena, pero no había la pena. Ahora ya la hay. Hammurabi la creó, ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso. Eso también lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues fue evolucionando el sistema jurídico y llegamos a Roma. Hago un paréntesis, también decía algo Hammurabi, no crean que no. Pero en Roma se perfecciona el derecho civil. ¿Y qué es lo que se hace en el derecho civil? Proteger derechos humanos frente a los gobernados. Establecer las reglas de la tutela del derecho humano frente a los gobernados, no frente al gobernante. Hubo algo de derecho civil penal, o de derecho civil, de derechos humanos muy especial. Cuando el deudor no pagaba lo que debía, el acreedor podía hacerlo entrar en esclavitud. Y si había pluralidad de acreedores, hombre, eran salvajes y critican a los aztecas y critican a los mayas. Mataban al deudor y cercenaban su cuerpo y con partes de su cuerpo se iban pagando lo que se debía. No, hombre, qué locura, qué locura. Imagínense nada más. Pero los deudores o sus familiares acudieron ante el pretor a reclamar el exceso en que incurrían los acreedores. Y nació así el interdicto de homine libero exhibendo. Si tienes, ¿vale? Si tienes el cuerpo del hombre libre, preséntalo, exhíbelo, tráelo, para que yo determine si esa condición de esclavo es correcta o no. Y fue así como surgió este interdicto, que algunos, de manera errónea, lo han querido ver como un antecedente del juicio de amparo. El interdicto de homine libero exhibendo no es un antecedente del amparo, no lo puede ser, porque es una institución que se creó en las relaciones entre gobernados, entre el acreedor y el deudor, que éste era sometido a la calidad de esclavo.
No es que se violase una garantía que no existía, sino se afectaba un derecho humano, la igualdad, y al afectarse este derecho humano, se acudía ante el pretor para que éste decidiese si esa afectación a la libertad estaba o no apegada a derecho. Luego entonces, no puede ser un precedente de nuestro juicio de amparo. Decirlo es decir un error. Será un antecedente. Voy a cambiar. Es un antecedente de una garantía del artículo 17, la del último párrafo. Nadie será aprisionado por deudas de carácter puramente civil. De una garantía, porque ya se le está diciendo a la autoridad, no vais a llevar adelante el antiguamente famoso sabadazo. No vayas a detener a una persona por deuda civil aduciendo que es fraude y se te ocurrió detenerlo el sábado para convertirte en cobrador de un pagaré. No lo hagas. Aclaro, aclaro. La garantía viene desde 1857, pero estoy diciendo así porque por ahí de los años 70 y 80 del siglo pasado, era recurrente que el Ministerio Público cometiera esa fechoría y por ello se hacía valer esta garantía, aun cuando pues, muchas personas que ya habían sido detenidas preferían pagar que estarse la noche del sábado, todo el domingo, parte del lunes, y que los ejercicios de acción penal en su contra, para que entonces hasta el martes fueran puestos en libertad. Y bárbara era la situación de nuestro país. Digo, la de actual está peor. Bueno, estamos con Roma. Doy un viaje rápido y llego al mundo de Israel, el mundo judío. Allí, y en la época de Jesucristo, esto ocurría, había un tribunal que era el tribunal del Sanedrín, que tenía que juzgar a las personas por delitos de índole religiosa, pero debía juzgarlas respetando ciertas reglas, garantías del gobernado, garantías judiciales. ¿Qué es una garantía judicial? Dicen los que dicen que saben, pero no sé qué saben, el amparo es la garantía judicial. No es cierto. El amparo no es la garantía judicial. El amparo protege garantías judiciales. La garantía judicial es el medio jurídico de protección sustantiva de los derechos procesales que se resguardan ante un juicio a favor de las partes en ese juicio. Deben respetar estos derechos procesales las personas llamadas jueces, los tribunales. Y si el tribunal viola una de estas garantías, habrá incurrido en una violación procesal o tal vez en una violación de fondo. No me admitió un medio de prueba, violación procesal. No preparó el medio de prueba, violación procesal. No desahogó correctamente el medio de prueba, violación procesal. Recibió una prueba de la contraparte que fue ofrecida, que no ofertada, que fue ofrecida de manera ilegal.
es una violación procesal y pediré amparo. Violó una garantía judicial, una garantía dentro del proceso. Bueno, sí cumplió con todo eso, pero no valoró la prueba o la valoró erróneamente. Pues entonces está cometiendo una violación a una garantía de las que rigen frente a la autoridad judicial. Garantía judicial. No le crean ni a Felipe, ni a Miguel, ni a Edgar, ni a los demás, ni a Carla. No les crean eso. ¿Cómo decía? Así que el amparo es la garantía judicial. No, por favor, el amparo no es la garantía judicial. La garantía judicial es la protección sustantiva de un derecho procesal frente a la autoridad jurisdiccional a favor de las partes en el juicio, para darle certeza al, ¿cómo le llaman? Ah, sí, al debido proceso legal. Cuidado, cuidado. El artículo 14 de la Constitución no consagra una garantía del debido proceso judicial. Consagra la garantía de audiencia, que junto con la garantía en materia penal de la exacta aplicación de la ley en materia penal, en materia civil, de la aplicación puntual de la ley conforme al cuarto párrafo del artículo, con atención a que el juez debe ser imparcial, debe ser independiente, debe actuar prontamente, debe resolver de manera completa, debe haber pruebas, etcétera, dan el debido proceso judicial. Ese es el debido proceso, el conjunto de garantías que rigen en un juicio. Y si esas garantías son violentadas, no voy a promover una garantía judicial, voy a promover un medio de defensa de la garantía, de defensa adjetiva de la garantía, un juicio en amparo. Bueno, si el problema es en materia electoral, un recurso de los que marca la Constitución en el artículo 99. Hay unos, no debo confundir la garantía con el amparo. La garantía la tenía Jesucristo y le fue violentado. No tenía el amparo y por eso no pudo impugnar la serie de violaciones en que incurrió el Tribunal del Sanedrín. Decía mi maestro don Ignacio Burgoa Ordonancia. Dice, porque yo estoy repitiendo lo que escuché a esta ciudad. Si en la época de Jesucristo hubiera existido el amparo, lo hubiera ganado por todas las violaciones al proceso que se dieron. No lo hubieran crucificado. Abogados, voy a avanzar varios siglos y llego al siglo XII y al siglo XIII. 12 en España, 13 en Inglaterra, donde encontramos en España un pueblo llamado Sobrarbe, en el cual se firmaron unos pactos, los pactos del Sobrarbe. Le arrancaron, no, bueno, ahí firmó un buen año. Firmó el rey estos pactos comprometiéndose a respetar fueros y libertades. Los fueros en la acepción
de normas jurídicas. El fuero juzgo, el fuero de León, el fuero de Navarra, la norma jurídica. Y, y se crean estas disposiciones que obligan al rey. Debes actuar conforme a la letra de la ley, un antecedente de nuestra garantía de legalidad. Y también se dijo, y si el rey os hace atentar en contra de las libertades, o sea, de los derechos humanos, de las libertades de sus súbditos, sea el reino libre para crearse otro reino, fiel o infiel. Los musulmanes estaban en España y de ahí viene lo de fiel o infiel. Pero el reino tenga la libertad de crear otra corona, no la de este, porque este no supo respetar los pactos del soberano. En Inglaterra, le arrancaron la Carta Magna, la Charta Magna, a Juan sin tierra. La Carta Magna es un conjunto de preceptos que vienen a proteger derechos humanos frente al rey. Entonces, 1115, 1120, 1130 en España, pactos del Sobrarbe, 1215, junio 15, ya falta menos para festejar un aniversario más, en Inglaterra, la Carta Magna, nacen las garantías. 1787, la Constitución de Estados Unidos de América, con 3 o 4 garantías. ¿Para qué queremos hablar de garantías si es tanto como invitar a la autoridad para que viole los derechos del gobernado? 4 años después se dio cuenta de su torpeza y empieza la tradición de las enmiendas incorporando las garantías al orden jurídico constitucional de Estados Unidos de América. 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dijo José Signes en 1792, ¿para qué nos sirve la declaración si las autoridades siguen violando derechos humanos? Hay que crear algo para que se respeten las disposiciones de la declaración, o sea, las garantías de la declaración. Y fue así como se creó el Senado conservador. No olviden el apellido conservador. En 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla, ya iniciada la Guerra de Independencia, don Miguel Hidalgo, expide 3 bandos. Y estos 3 bandos implican la protección de derechos humanos frente a las autoridades. Uno de ellos, el tercero, además de excluir del pago de contribuciones a los indios, o sea, a los indígenas, decreta la proscripción, la abolición de la esclavitud. Ya no hay esclavos. Ven qué interesante. La cosa que durmió el 5 de diciembre con la etiqueta de esclavo, despierta el 7 de diciembre diciendo, éjele, soy ser humano igual que tú. Lo que pasa es que Miguel Hidalgo dijo, no puede ser que un ser humano sea cosa, es un ser humano.
y le reconoció esa calidad. Digamos que 55 años después, 54 meses y días, casi 2 meses, Estados Unidos de América presenta una enmienda para abolir la esclavitud. Éjele, te gané. Y no me puede decir que no, porque ahí están los documentos. 1811, los elementos constitucionales de López Rayón, con un error. Vamos a crear el corpus habeas inglés, pero ¿cómo te vas a ajustar a la ley inglesa si estás pretendiendo ser un país independiente? Al mejor cazador se le va la ley. En 1840, separado Yucatán de la República Mexicana, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá es solicitado por el gobernador para que elabore un proyecto de constitución. Desde luego la pregunta obligada, ¿y por qué él? Bueno, porque él es yucateco, regresó a su patria chica y tiene alguna antecedencia legislativa. En 1822, 23, 24, fue diputado al Congreso. En 1833, junto con Valentín Gómez Farías, elaboró un plan de reforma hasta antes de que regresaren a la presidencia de la República el tatarabuelo de ya sabes quién, ese que se apellidó López de Santa Anna. López, también un tipo esquizofrénico del trópico, mesiánico tropical. ¿Y qué hizo este fulano? Pues se dio un autogolpe de Estado. Estaba loco y heredó los genes. Pero Rejón elabora este proyecto de constitución yucateca, ¿vale? Elabora el proyecto de constitución yucateca a pedido del gobernador de Yucatán. Y al elaborar el proyecto de constitución, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá inscribe varias garantías en ese documento. Y pensó algo, más o menos como José Sieyès allá en Francia en 1792. Ah, caray. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hay una violación de garantías? Pues hay que crear una protección de la garantía. Pero no, el horrendo, monstruoso y exótico, esos dos últimos adjetivos se los dio él, antes se los había dado el chihuahuense Fernando Ramírez, y dice, ¿qué va a pasar si esa violación? Pues vamos a crear un supremo poder conservador, monstruoso y exótico que no sirve. Vamos a darle al más apacible de los tres poderes, que es el judicial, quien con la sapiencia de los jueces, no eran de tómbola y acordeón, eran jueces sabios. El más apacible de los tres poderes, que con sus sentencias dictadas, con un revés intelectual basadas en la ley, sabrá proteger estas garantías y crea el juicio de amparo, que un jurista del siglo XIX le llamó amparo de garantías. Hombre, qué bonito nombre. Ampara las garantías, protege las garantías. No es que sea la garantía. Dijo don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Si a algún servidor público se le ocurriese violar una garantía, que el gobernado encuentre en la Corte Suprema de Justicia
o en el juez de primera instancia a quien lo ampare en el goce de la garantía violada. Ahí nació el juicio de amparo. Proyecto de Constitución Yucateca de 1840, 23 de diciembre. Y que llegó a ser la Constitución de Yucatán cuando se aprobó el 30 de marzo de 1841. Yucatán deja de ser una nación independiente, regresa a la Federación Mexicana antes de lo que había prometido que iba a regresar una vez que retomemos el federalismo. Pero Manuel tuvo que salir, Manuel Crescencio tuvo que salir de Yucatán decepcionado porque él no creía que Yucatán se había segregado de la República Mexicana. Regresa a nuestro país en 1846. ¿No? Ya había regresado antes, pero 46 me interesa la fecha, porque el 29 de noviembre presenta un documento que intituló Programa de la mayoría de los diputados por el Distrito Federal. Desde luego, el único autor fue. Reproduce su proyecto de constitución yucateca, alude a las garantías y propone que haya un amparo. Ese documento, que ya no lo siguió patrocinando Reform porque dijo, hombre, el oro no está para bollo, pues tenemos una guerra intestina y una guerra contra Estados Unidos de América y todavía vamos a ponernos a discutir un proyecto de constitución, pero Manuel Crescencio ya tenía 45 años. 46 años en 1847. Ya estaba maduro, ya entendía la vida, ya sabía lo que pasaba y por eso propuso que se readoptase íntegra la Constitución de 24. Pero el que andaba brioso, muy brioso, era el jalisciense Mariano Otero Mestes, quien le tomó la palabra a Rejón, trajo su programa de la mayoría, le exprimió algunas cosas, dijo una ley secundaria creará garantías y los tribunales de la Federación ampararán a todo habitante que le pida su protección contra leyes del legislativo y decretos y actos del ejecutivo que violen las garantías. Allí, el 18 de mayo de 1847, nace el juicio de amparo a nivel federal para proteger garantías. No. Yo, tal vez, yo mismo, yo Isaías, yo Rafael, yo Gustavo, yo Jessica, yo quien sea, no tengo derechos humanos. Yo, Graciela, digo, oye, créame, pero protege mis derechos humanos frente a ti, frente a tu abuso, frente al abuso de autoridad. Y se crean las garantías. Ya están protegidos los derechos humanos frente a los demás gobernados. Ahí está el Código Civil, ahí está el Código Penal. Ya tenemos la protección sustantiva frente a los gobernados, pero ahora frente a ti. Y se crean las garantías. Bueno, ¿y de qué me sirve tener garantías si la autoridad actúa despóticamente? Desde luego estamos hablando del siglo XIX en México. Cualquier semejanza con México 2026 es pura trascendencia de genes, la clave de otra cosa. Y pues para que tú o él o ella, para que nosotros tengamos la certeza
de la protección real, efectiva de nuestros derechos humanos, aunque ya hay garantías, pero son violadas, se crea el medio adjetivo de protección de las garantías. Por ello, esta plática hace referencia a derechos humanos, su protección sustantiva, las garantías, y adjetiva, el amparo, en México. El derecho humano está en ti, en cada uno de nosotros. Allí está el derecho humano. No es que a ver si el gobierno bondadosamente me da derechos humanos y me respeta el derecho que ya me reconoció para mantenerlo en la Constitución. Ah, ya no quieres, ya lo quitaste, ah, ya lo tengo. No, el derecho humano lo tendré de aquí al infinito y más allá. Ahora necesito una garantía, ahí está la garantía. Pero, ¿de qué me sirve tener la garantía si sigues actuando arbitrariamente? Está bueno, ahí tienes el amparo. En México, en México, ay, qué hermoso es mi país. Lástima de los gobernantes que lo han tocado. Lástima. En México tenemos un sistema jurídico normativo, no solamente en la Constitución, esa es la ley suprema, la ley máxima, la ley fundamental, es el fundamento de todas las demás leyes. Ah, con razón, se le conoce como la ley de leyes, porque deben respetar a la Constitución todas las demás leyes. Y por cierto, leyes, constituciones locales, reglamentos administrativos federales y locales, bandos municipales. Iba a decir, y tratados internacionales. ¿Y por qué no lo dices? Pues porque los tratados están por encima de la Constitución, ¿seguro? ¿Sí o no? La dudaste. Yo creo que no. ¿Cómo? Pues sencillo. Puedo pedir amparo contra un tratado internacional. Puede promoverse una controversia constitucional contra un tratado internacional. Cabe la acción de inconstitucionalidad contra un tratado internacional. Y los tres medios de tutela de la Constitución hacen que la Constitución sea superior al tratado internacional. Oye, y de regreso no hay algo. Bueno, de regreso, pues de regreso nada más está que si lo que viola un derecho humano mío, ya garantido por la Constitución, es la Constitución, no puedo pedir amparo, pero, pero puedo ir al sistema interamericano a denunciar la violación a la Convención Americana o a cualquiera de los tratados que da lugar a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verbigracia. La reforma reciente al artículo 127 de la Constitución no la puedo atacar en amparo. Ahí están todas las series de resoluciones desechando las demandas de amparo correctas. Me dijo una alumna de la maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues sí, claro, la Constitución no puede ser inconstitucional, pero sí puede ser inconvencional. Y entonces, el 11 de mayo de este año, Alberto del Castillo del Valle presentó una petición de queja o denuncia por violación a garantías del Tratado Internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que pretendo?
que retome la certeza jurídica del orden jurídico mexicano, nada más. Que no siga habiendo arbitrariedad y salvajada de los servidores públicos. Bueno, pues ahí tenemos nosotros el ahí te va y ahí te viene. La Constitución y la ley máxima frente a los tratados internacionales, aunque interamericanamente puede acudir ante la Comisión para impugnar la inconvencionalidad de la Comisión, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Interesante, interesante el asunto. Concluyo esta plática con la siguiente reflexión de don Felipe Peñas Ramírez. Don Felipe. No lo conocí, pero me cae de maravilla el popular. Autor de un bello libro, Derecho Constitucional Mexicano. Autor de otro libro, que a veces me sirve de libro de cabecera. Soy historiador constitucional mexicano y en su libro encuentro cada belleza y me sirve para algunas pláticas. Pero ¿para qué hablas de historia, Alberto? Pues para tratar de no volver a cometer los errores que ya cometimos. Ahí están otra vez. Ahí está. Le dieron la presidencia a López de Santana. Ahí están sus locuras. ¿No? En el libro, pero en unos apuntes de su clase, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, don Felipe dijo, palabras más, palabras menos, el juicio de amparo es la única institución jurídica mexicana que ha salido al mundo y ha regresado con la frente en alto. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo fue tomado en cuenta el 2 de mayo de 1948, al nacer el derecho internacional de los derechos humanos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Propone en su artículo 18 que se adopte un juicio que ampare a quien pida su protección frente a los ataques a las garantías. Garantías es lo que consagra, lo que refiere la Declaración Americana. Por cierto, Argentina se lo tomó en serio. Y en 1959, pretorianamente, o sea, por mandato de la Corte de Justicia, otorga el amparo. No existía ley de amparo allá en Argentina. Oiga, ahí tengo un libro que se llama El Amparo, de un abogado de apellido Rivas de Argentina. Él dice eso. El caso COT, K-O-T, es un asunto donde la Corte da nacimiento al amparo. Es un amparo pretoriano. Ya después lo tomaron muchos países. El 10 de diciembre de 1948, 7 meses, 8 días después de América, se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el artículo 8 les recomienda a los países del mundo la Declaración Americana nada más para este hemisferio, para este continente, nada más para esta zona. Es un sistema regional. El otro es el sistema universal. América, Europa, África, Asia, Oceanía, creen un juicio que ampare a quien le pida su protección frente a los atentados en contra de sus derechos humanos reconocidos por la ley.
1966, 16 de diciembre. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recomienda, impone, porque ya no es un pacto no vinculatorio, es vinculatorio, que haya un juicio. En Polonia hay amparo, en España hay amparo, en Costa Rica hay amparo, en Colombia hay acción de acción de tutela, en Brasil mandato de seguridad. Y es lo que hace, lo impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 22 de noviembre de 1969, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se propone lo mismo. Claro, se habla de un proceso sencillo y ágil. Triste mi caso, yo que vine a hacer el amparo aquí en México. Yo, México, veo que el amparo hoy no es ágil ni sencillo. Lo han complicado. Cierto, algunos abogados. Más cierto, algunas autoridades responsables. Mucho más cierto, algunos jueces. Y peor, hoy, algunos ministros que ignoran la esencia del juicio de amparo. Lo han complicado y ya no es ese proceso sencillo y ágil que fue el que se propuso para todo el mundo. Pero, don Felipe, ¿Está más dulce? ¿eh? Francisco Flores, ¿vale? Amo de pollo. Don Francisco Flores no está en la plática, pero ¿qué tal prendió su micrófono? Bueno, pues resulta que don Felipe Pena Ramírez dice: el amparo es la única institución mexicana que ha salido al mundo y ha regresado con la frente en alto. Puso a México en alto, porque no existía un juicio de esta calidad en otros países. Cierto, en Estados Unidos de América existían los GRITs, pero no implican la magnitud del amparo. Y no están en su constitución, son consuetudinarios. El amparo sí está en la constitución. Genial. Y bueno, un poco de lectura por aquí, por allá y por acullá, incluyendo a Cerrajón. Digo, caray. Y no solamente el amparo. No solamente el amparo fue lo que aportó México al mundo, también sus garantías. Es muy aventurado lo que dices, Alberto. Lean la Declaración Universal y compárenla con la Constitución mexicana y comparen incluso el año de cada una de ellas. Mi Constitución, híjole, me voy a ir a lo más hermoso que hay. Mi Constitución de 1857, casi 100 años antes de la Declaración. No seas exagerado, en 1917 una Constitución que es la que nos rige. Ah, sí, pero toma sus bases de la de 1857, en aquella bella Constitución de la cual también estoy enamorado, en cuyo artículo primero se lee: el pueblo de México reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades deben respetar las garantías, complementa Alberto, que protegen los derechos humanos, para que no haya duda, como ya la hubo, para que no quepa la duda. Y entonces nos topamos que México le propone las garantías al mundo.
1917, las garantías sociales, las garantías de los integrantes de una clase social se crean en México. No las copié, me las copiaron. Yo México, soy el autor de esas garantías. Lo tengo registrado. ¿En dónde? En los anales de la historia. Mi constitución, la de 1917, es la primera constitución político-social del mundo, según Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. Ahí está su libro, la primera constitución político-social del mundo. Y nadie lo ha podido refutar. Fue el primero en México. Oye, ¿cómo vas a crear esas garantías? Pues como las cree. Usted dice, Zaffaroni, ay, los felicito, su dogmática jurídico-constitucional mexicana es maravillosa, es de ustedes, de los mexicanos. Manténganla, manténganla. Dije, última reflexión, se me olvidó un punto. La justicia administrativa, ¿cómo la puedo dejar de lado? Ay, abogados, cuando yo estudié la licenciatura no hace mucho tiempo, mis alumnos de la facultad todavía no lo hacían, pero no hace mucho tiempo, me enseñó don Ignacio Borbory la asignatura Garantías Individuales y Sociales. Y las garantías solamente están en la Constitución. Bueno, don Ignacio Luis Vallarta Llorazón tiene una teoría. La extensión de las garantías más allá de los 29 primeros artículos. Hay garantías. Ahí está el artículo 31, fracción 4. Las garantías en materia fiscal, que por cierto, no están en la Convención Americana, en el Pacto Internacional, no está. En la Constitución de Alemania, de España, tampoco. Es México el que tiene estas bellas garantías. Hay que defenderlas. La legalidad tributaria, la igualdad, la proporcionalidad y equidad en las contribuciones, el fin de la contribución, hacer frente a los gastos públicos, no regalar el dinero para el voto popular, o sea, las becas, menos para quien estudia y trabaja. Pero ay, resulta que con esta cátedra de don Ignacio Burgó, la aportación de Ignacio Luis Vallarta y Razón y mi práctica profesional, me encuentro con que no solamente en la Constitución hay garantías, en otras normas jurídicas hay garantías. A ver, ponnos un ejemplo. Sí, como no, con mucho gusto. El artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que mi querida Graciela Arrega Guzmán, aquí presente, conoce bien, dice: el Estado mexicano garantiza a favor de toda persona los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Ahí hay garantías. En cualquier cuerpo normativo donde haya una protección sustantiva de un derecho humano, hay una garantía. Bueno, de un derecho humano oponible frente a la autoridad, hay una garantía. Esa mentira que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales de que derechos de la víctima y derechos del indiciado, imputado, acusado, sentenciado, no nada más del imputado, de todos los demás, no son derechos, son garantías. Protegen los derechos humanos frente al servidor público. Mi primer ejemplo, digo, no el de esta tarde, porque esta tarde puse primero la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la vida, fue el siguiente.
El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal tiene una garantía. O la primera reacción, ya vamos a empezar con tus locuras. No, no es locura, es una realidad. A ver, ¿cuál garantía? Pues la del artículo, no sé el número, creo, 253, que habla del arraigo. ¿Cómo va a ser una garantía el arraigo? ¿La orden de aprehensión es una garantía? No. Más bien, la emisión de la orden de aprehensión está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos. Pues igual el arraigo, cúmplanse ciertos requisitos para que entonces sea dable emitir el arraigo en materia civil. En materia penal, el Código Penal está plagado de garantías. Bueno, el Código Civil también tiene muchas garantías. Hay protección de derechos humanos frente a la autoridad en estas normas. Y dice Alberto, cualquier norma, la que sea, que proteja sustantivamente un derecho humano frente a la autoridad, es establecer una garantía. Y concluye diciendo, esto es maravilloso y no lo olvido. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, bueno, puede ser la ley local, pero yo quiero hablar de la ley federal. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 2 o 3, dice condiciones para la validez del acto administrativo. En otras palabras, pero eso es así. Y complementa aquellas disposiciones del artículo 16, primer párrafo, garantía de legalidad, con otros puntos muy interesantes. Entonces, uno de gran envergadura. ¿Cuál? El que dice, para que el acto administrativo tenga validez, se requiere forzosa e indefectiblemente que se establezca en él cuál es el recurso que contra ese acto tiene a su favor el gobernado. Ya estuvo suave de que el gobernado esté sufriendo cuál es el recurso que procede, porque en esta ley hay uno, en esta hay otro. Dile cuál es el recurso. Obvio. Esta ley se creó cuando había un Estado de Derecho cerca, no cuando había prepotencia. Y por eso se dijo, dile dónde está el recurso, cuál es el recurso. Eso es una garantía. Para que se reúnan estos requisitos, acude al artículo respectivo de la ley. Y si ese artículo ha sido violado, se violó una garantía. Pero no tengo a mi alcance el amparo, porque el artículo 103 de la Constitución dice que el amparo procede por violación a las garantías del gobernado que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y o los tratados internacionales. Pero esa es ley secundaria, la que otorga la garantía. Pues entonces vete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y allí impugna ese acto por violación de la garantía legal. Bueno, en mi caso tengo un pequeño, gran problema. ¿Cuál? En el bando municipal de Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo, hay una garantía. Y esa garantía fue violada por la autoridad municipal. ¿Cómo me defiendo? Promuevo el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del bellísimo estado de Hidalgo. Y ahí encontrarán la protección adjetiva de la garantía, que es la protección sustantiva del derecho humano. Le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa proteger las garantías legales en el ámbito administrativo que pueden estar en la ley federal o en el reglamento federal, en la constitución local, en la ley local, en el reglamento local, en el bando o en el reglamento municipal. Y ahí se encuentra entonces la protección a estas garantías que no están otorgadas por la Constitución General de la República. Me surge una duda. Adelante, ¿cuál duda? Hace un momento se habló que no son derechos de la víctima, que no son derechos del imputado, que son garantías. Y no son las mismas que están en el artículo 20, apartado C, o de las que están en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, para la materia penal de los indiciados, imputados, acusados, sentenciados, condenados. Y si fuera una garantía de la ley secundaria, la del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues si es una garantía de ese código, si es una de las garantías que otorga la Ley Nacional de Ejecución Penal, agota el recurso de apelación. En la audiencia ante el magistrado del cuarto tribunal de alzada en Texcoco, hice alusión a eso y dije, este recurso de apelación tiende a impugnar un acto de autoridad que viola una garantía, la garantía del debido proceso penal que marca el artículo 52 y el 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí está la garantía. Como que el juez al principio dijo, este tipo está loco, como que viene a pedir algo por violación de garantías. Ya cuando le dije qué garantía, cambió su versión. Pero por lo pronto, allí está la protección adjetiva de la garantía que protege sustantivamente un derecho humano. Y si el derecho humano garantido es un derecho del ciudadano, es una garantía del ciudadano, procede la justicia electoral. Y esta es, a grandes rasgos, la referencia a derechos humanos, lo más tuyo de todo lo que hay en el mundo y en tu vida, tus derechos humanos, que has exigido que sean protegidos frente a la autoridad y surgen las garantías, pero ante la posibilidad de violación de garantías, quieres una defensa adjetiva de las garantías, el amparo, la justicia electoral o la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de corte internacional que protegen las garantías del gobernado, que se consagran por diversos tratados internacionales. Quiero agradecer a la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, AC, la permisión de poder participar esta tarde, noche aquí con ustedes, muy en especial a doña Miriam, que fue quien me hizo la invitación, y aquí estoy, como se lo comenté, no hace mucho tiempo, fue el 19 de marzo de este año en Texcoco, conmemorando un aniversario más de esa belleza que fue la Constitución de Cádiz. Agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o algo. Muchas gracias. Gracias, ya Miguel.
Muchas gracias, doctor. Qué amable por esta gran charla que nos ha dado. Quisiera abrir el micrófono para quienes han formulado sus preguntas en el chat, que puedan tomar el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con esta disertación o con estas preguntas, dándole la palabra a quien lo invitó a usted, a mi querida Miriam Karina Constantino Castro. Me gustaría, Miriam, escuchar tus comentarios respecto de las elocuentes ideas y planteamientos que nos ha formulado el doctor Alberto del Castillo del Valle. Claro que sí, presidenta. Reitero, es un honor tenerlo, doctor, y en esta charla que usted nos ha dado, este camino y este bagaje desde la Constitución de 1812 y en la actualidad, cómo se ha reformado el amparo, pues lamentablemente a quienes litigamos en algunas materias hemos tenido esta cercanía de esta creación de don Otero y don Crescencio Rejón, pues lamentablemente coincido en que estas reformas han sido eh, lamentables en cuanto al tema de su agilidad, ¿no? De su agilidad, porque incluso ahora en la suspensión provisional, pues que debe ser inmediata, tenemos retrasos a su concesión. Y esto es sumamente lamentable. Considero que el fondo de tener una precisión en cuanto a llamar esta separación de garantías individuales y derechos humanos, como usted claramente lo ha expuesto, tiene un sentido de dónde nace y hacia dónde va. Que a veces en este avance de querer modificar lo que en su momento ha sido brillante, funcional, y quererlo modificar, pues a veces de quienes no se conoce, ¿verdad? Eso es lo que provoca lo que estamos viviendo en la actualidad. Y sumemos muchas otras situaciones como es la reforma judicial, entre otras tantas. Sin embargo, será tarea y este colegio siempre está abierto, doctor. Primeramente me gustaría que hacerle la invitación formal con la venia de nuestra presidenta y por supuesto de todos nuestros asociados a que se sume a nuestro colegio, que estas propuestas las hagamos, que tengan un cambio desde el ámbito académico propositivo, que es la filosofía de la OMCA, para generar realidades que impacten socialmente, doctor. Nuevamente es un honor y pues me gustaría escuchar a todos. Pareciera que ahí Isaías Toscano traía unos comentarios, también abrir el micrófono para que se los hagan llegar de viva voz, presidenta, y así nos vamos sucesivamente. Muchas gracias, doctor, nuevamente por esta memorable charla. Gracias. Muchas gracias, querida Miriam. Yo le daría el uso de la palabra al doctor Alberto del Castillo del Valle por si tuviera algún comentario respecto a tu intervención. Pues nada más el comentario de agradecer la invitación para participar en su organización con gusto, nada más formalísimo, con un papelito y con gusto estaré con ustedes. Pues qué honor, doctor, qué honor que acepte nuestra invitación. Claro, con mucho gusto le mandamos la solicitud para que forme usted por parte de nuestro colegio. Ahora, quisiera también, si le parece bien, doctor, abrir el micrófono para, para que de viva voz el doctor Isaías Toscano, presidente de la sección de Oaxaca, nos formule sus disertaciones, sus preguntas que amablemente puso en el chat. Adelante, por favor, doctor Isaías. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los colegas de OMCA. De verdad agradecido, doctor Castillo del Valle, por su disertación. Creo que es muy atinada. Sobre todo, son reflexiones que nos hacen a los que nos dedicamos a esta parte académica y procesal.
analizar, ¿no? De manera puntual. Yo escuchaba muy atentamente lo que usted reflexionaba y comentaba a los compañeros de ONCA, y me viene a mi mente, doctor, antes que nada empiezo con una frase de un gran maestro que posiblemente usted lo conozca y debe conocerlo, de la Barra Nacional de Abogados, de mi alma mater, que decía, jóvenes hagan derecho. Y yo me quedaba pensando cómo podríamos hacer derecho, de qué manera, ¿no? Me quedaba yo analizando. Con el paso de los tiempos o del tiempo fui reflexionando, y hacer derecho es complejo, doctor. La filosofía del derecho y la filosofía jurídica nos obligan a las 4 o 3 de la mañana a empezar a analizar y reflexionar sobre los temas de las asignaturas, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la cuestión académica, a las asignaturas. Yo siempre he dicho que para mí no es juicio de amparo, es el derecho de amparo, ¿no? Y que lamentablemente hemos caído en manos de Lutero con algunos legisladores omisos y que a bote pronto generan leyes al vapor, como es el caso de la última modificación al juicio de amparo. Y con esto le quiero comentar, por ejemplo, en el tema de la constitución política, que con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, le vinieron a tratar de dar la misma jerarquía a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución en materia de derechos humanos, redundo. Y eso hacen llamar el bloque de constitucionalidad, un parafraseo que al final de cuentas he escuchado a muchos juristas equivocarse con el bloque de constitucionalidad. Una mala interpretación o una interpretación conforme, al final de cuentas, nos lleva a un camino sinuoso donde tenemos que remasterizar esa contradicción. Ahora bien, recuerdo yo que nos hablaban empezó en el 2011 con esa flamante reforma de amparo, con el interés jurídico, interés legítimo, interés simple. Y bueno, nada más faltó, doctor, ponerle interés, no sé, adicional un cuarto interés, y interés legítimo, interés jurídico, pareciera que son dos cosas distintas, pero la acepción gramatical, pues el interés jurídico propiamente depende legítimamente del ciudadano o de la persona que pretende presentar un juicio de amparo, llámese directo o indirecto. Aquí el tema estriba, doctor, y la reflexión que usted me hace analizar y me hace reflexionar es que los mexicanos, los legisladores y los políticos, perdón si alguien se siente ofendido, es que tomamos de copy-paste de la cuestión internacional. Tenemos la jurisprudencia interamericana de los derechos humanos. Cuando quieren interpretarla es orientadora, cuando no vinculante. Y vamos perdidos en una senda procesal constitucional, que el derecho de amparo lo tomamos como si, bueno, pues entonces vamos a los tratados internacionales y empezamos a sacar todo un abanico de tratados internacionales, y realmente lo único que hacemos es olvidar que el derecho interno, lo que es el derecho constitucional o el derecho procesal constitucional, está siendo, así se escucha un poco florido, se está sobajando de manera florida, repito, para olvidarnos que el derecho de amparo es precisamente esa protección que debemos tener los gobernados ante la autoridad. Yo decía ahí en el chat, doctor, que si viviera Crescencio Rejón o Mariano Otero, creo que se vuelven a morir. A mí me causa indignación, me causa vergüenza, me causa tristeza lo que pasa con el derecho de amparo. Y creo que para los jóvenes que están iniciando la licenciatura en Derecho y que realmente les interesa el derecho de amparo, deben de poner en sus manos la defensa de la Constitución Federal, doctor. Y no robo más el audio, pero agradecerle. Tuve el gusto en algunas ocasiones en mi alma mater de escucharlo cuando estaba don Javier Gómez Coronel, y que realmente agradezco nuevamente volverlo a ver, aunque sea de manera virtual. Lo saludo con alta estima desde la ciudad de Oaxaca, doctor. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo hasta la bella Antequera, tan bella como es. Cada vez que voy para allá, nada más el avión va bajando y veo la tierra roja y el verde que pienso, el pasto, hombre, ya empieza el enamoramiento. Y llegar a Oaxaca, ver esa ciudad tan bella, los bellos edificios, ay, su música con ese bello himno, ese poema real, Dios nunca muere. No, hombre, usted está en deuda conmigo por no invitarme a Oaxaca. Pero fíjese usted que usted dirá derecho de amparo y va a seguir siendo el juicio de amparo. Hay un derecho que es el derecho positivo, que establece o crea las garantías, y el juicio de amparo es el medio para hacer valer las garantías. Lo invito a usted y a todos, absolutamente a todos, a reflexionar sobre lo que usted está diciendo. Tener cuidado en que por torpezas, por tonterías,
el amparo siga muriendo limpiamente. Dice don Isaías que si don Manuel Crescencio García de Joven Alcalá, si don Mariano Otero Mestres nacieran, bueno, si don Ignacio Borbó Orihuela reviviera, no, hombre, el enfado en que caerían sería tal para que entonces volvieran a morir inmediatamente. ¿Qué diría el maestro Borbó de todas esas barbaridades? Más bien dicho, ¿qué dice en el más allá? Dice, parafraseando a una obra de teatro que gustó, no la he visto completa, la parte final, Galdós en los infiernos, diría don Ignacio, o dice allá, qué alegría haberme muerto a tiempo. Ver cómo han matado el Estado de Derecho en estos últimos 8 años, qué vergüenza de país. Y todavía hay quienes aplauden. Don Isaías está en deuda para ir a su bella tierra. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo desde Oaxaca. Gracias, presidenta. No hay de qué, Isaías, muchas gracias. Bien, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, estoy revisando. ¿Tiene usted una serie de felicitaciones, doctor, y reconocimiento de distintos asociados, entre ellos la doctora Roxana Herrera, también Griselda Toledo, que nos acompañan del interior de la República, así como de otros asociados de nuestro colegio? Y bueno, le agradezco enormemente, doctor, el que haya estado con nosotros en esta sesión. Tuvimos un poco de problema para escuchar el audio, pero en la mayoría, el 90% fue bastante audible, pero le agradecemos enormemente el haberlo escuchado. Tuvo ideas muy importantes, muy trascendentes. Y si me permite, bueno, vamos a compartir un reconocimiento que le queremos entregar el día de hoy. Y me voy a permitir leerlo. ¿Ya lo ven en la pantalla? Miren. Ya, presidenta, ya se ve. Muchísimas gracias. Bien, la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto del Castillo del Valle por esta extraordinaria participación como ponente en la conferencia Derechos Humanos, su protección sustantiva y adjetiva en México y en el sistema interamericano. Se entrega este reconocimiento el día de hoy, 3 de junio del 2026, y firma su servidora como presidenta nacional de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta extraordinaria disertación. Y ahora, si me permite, nos gustaría a todos y cada uno de nosotros tomarnos una fotografía con usted de manera virtual, como constancia del cariño y del agradecimiento que le tenemos por compartir sus conocimientos. Les pediría a todos y todas, quienes quieran, abran su micrófono, su cámara para poder tomar la fotografía con el doctor, por favor. Gracias. Esperamos aquí que están prendiendo cámaras. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Pues como puede ver, doctor, además de que somos abogados, somos colegas, somos personas con una calidad humana muy importante y le agradecemos enormemente que se haya conectado, que nos haya compartido sus conocimientos y también le reiteramos la invitación de que forme parte de nuestro colegio. En breve le mandaremos la información correspondiente. Muchas gracias. Un último comentario, ojalá todos se unieran a este o a otros colegios, preferentemente porque, como reitero,
está desarrollando una tarea de índole de cultura jurídica, que es más o menos como lo que dijo don Isaías, lo que necesitamos. Y necesitamos unirnos los abogados para defender nuestro Estado de Derecho. Hoy escuché unas palabras de Ricardo Salinas, y dice Ricardo Salinas, nos reformó la Constitución, y ¿qué hicimos? Mandar Twitter, mandar quién sabe, que yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué hemos hecho por defender lo nuestro? Nada. Bueno, hagamos algo. Y que estamos en tiempo todavía de hacer respetar lo más nuestro de cada uno de nosotros, nuestros derechos humanos. Que no perdamos nuestros derechos humanos por un proyecto unipersonal, pero ajurídico, pero sin enfoque en una nación, y que se respeten, se mantengan y todos gritemos al unísono: ya basta de atentar en contra de nuestro patrimonio. Gracias nuevamente, muy buena noche. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.